tal, amigos? Pues hoy vamos a hablar dentro del apartado de suplementación sobre cuáles serían los concretamente seis suplementos más importantes o más requeridos dentro de un deporte concreto. Y en este caso el deporte que hemos elegido es el deporte rey en España, que es el fútbol. Tenemos que saber, en primer lugar, que el deporte de fútbol no está alejado de la suplementación deportiva. Desde hace años, los servicios médicos, los preparadores físicos los han incluido dentro de lo que se considera los complementos clave en la recuperación y en la preparación de un jugador de fútbol. Sobre todo en los momentos críticos de la temporada y en los momentos donde hay mayor afluencia de partidos de fútbol. De hecho, es sencillo pensar que si todos los deportistas se complementan durante su preparación, los futbolistas, ¿por qué no iban a hacerlo? Y de hecho, la carga de partidos, de entrenamientos, el alto nivel que requiere el tener una forma física buena durante largos periodos de la temporada futbolística ha hecho que la suplementación gane muchísima importancia, de tal manera que a día de hoy los suplementos son, digamos, obligatorios dentro del fútbol. ¿Y cuáles serían entonces los requerimientos para este deporte? Las necesidades fisiológicas del fútbol unen los requerimientos de un deportista básicamente de resistencia, pero con continuos cambios de ritmo, explosividad, cambios de dirección, y eso hace que entren en juego también diferentes tipos de fibras musculares. ¿Tiene entonces el fútbol unos parámetros diferentes y distintos a otros respecto a otros deportes por lo que hace la suplementación deportiva? No, simplemente debemos conocer cuáles son esos suplementos que mejorarán el rendimiento exigido en el fútbol. El futbolista siempre buscará mejorar su fuerza, su resistencia y sobre todo la recuperación post partido. ¿Qué suplementos toma un futbolista antes de un partido de fútbol? Bueno, al buscar el máximo rendimiento y retrasar la fatiga lo más posible, el futbolista tiene la posibilidad de tomar diferentes tipos de suplementos que mejoren su atención y también que les ayuden a encontrar la máxima potencia. De esta manera encontraríamos el suplemento número 1, que es la creatina, que es un producto poco reconocido en el mundo del fútbol, pero que se lleva utilizando muchísimo durante décadas en los vestuarios profesionales. Como decíamos, el futbolista está considerado un deportista de resistencia, pero con ejercicios explosivos repetitivos, es decir, los músculos necesitan una rápida recuperación entre sprint y sprint para seguir dando el máximo rendimiento durante el partido. De esta manera, los depósitos de creatinina necesitan estar bien cubiertos y aquí es donde entra en juego el aporte extra de creatina. El suplemento número 2 que utilizaríamos dentro del fútbol o que se utiliza dentro del fútbol es la cafeína. Es muy normal siempre ver a futbolistas profesionales tomando un café cuando llegan al estadio y antes de disputar ya sea el entrenamiento o el partido. Hoy en día nos encontramos con multitud de suplementos que tienen las dosis óptimas de cafeína anhidra en forma de suplemento, que normalmente esa dosis sería de 200 miligramos. Son muchos los estudios que han precisado que la ingesta moderada de cafeína antes de un partido supone un efecto positivo en varios aspectos relacionados con el rendimiento físico. En este sentido, retrasa la sensación de fatiga y además estimula el sistema nervioso central. Si nos vamos al suplemento número 3, nos encontraremos uno de los suplementos estrella en todos los deportes, que son los batidos de proteína. Los batidos de proteína se utilizan generalmente para la recuperación muscular tras un entrenamiento o tras un partido. No tenemos que olvidar que el aporte de los niveles óptimos de proteína, sobre todo en caso de deportistas, es imprescindible. Y no solo servirá para mantener la ganancia de masa muscular, sino que también ayudará a la reconstrucción de las fibras musculares que de alguna manera hemos destruido durante el ejercicio. Es decir, que para conseguir una óptima recuperación tras un partido o un entrenamiento, pero sobre todo tras un partido, sería necesaria la ingesta extra de un batido de proteína de suero lácteo. Y además, en el caso del fútbol, al tratarse de un deporte de alta intensidad y de larga duración, en la mayoría de casos estamos hablando de 90 minutos, también sería importante que en este batido postentreno, además de la proteína, hubiese una toma de carbohidratos, pero llegaremos a ese punto más adelante en otro suplemento. Y de la misma manera que es importante el batido de proteína de suero tras
tras un partido para la recuperación muscular. También sería favorable, y esto lo mantendríamos dentro de la misma suplementación de batidos de proteína, el tomar batidos de caseína, que es una proteína de absorción mucho más lenta, por la noche antes de acostarse para mejorar esa recuperación, ya que la recuperación para un futbolista suele ser de unas 24 horas entre entrenamientos, incluso luego de 48 horas tras un partido realmente intenso. Llegamos al cuarto suplemento, donde entraría la toma o la dosis de carbohidratos, que en este caso normalmente serían o bien amilopectina, o últimamente se está utilizando muchísimo en todos los deportes, y sobre todo en los deportes de resistencia y en el fútbol concretamente, la ciclodestrina. Se trata de carbohidratos de fácil y rápida digestión, así como de fácil y rápida asimilación. Por tanto, pueden adaptarse perfectamente a un pre o post entrenamiento que exige la competición en sí, con el fin de obtener todas las mejoras en la recuperación del glucógeno muscular. De esta manera aprovechamos la denominada ventana anabólica para conseguir la recarga de las reservas de glucógeno de los músculos y reconstruir las fibras musculares que están dañadas tras un entrenamiento de máxima exigencia y con bastante duración. Llegamos al quinto suplemento para futbolistas y hablaríamos de un multivitamínico. ¿Por qué? Porque en realidad es el tener todos los requerimientos de vitaminas y minerales. Realmente hablaremos de un multivitamínico mineral, es la base de todo deportista, no solo en el caso de los futbolistas. Tenemos que tener en cuenta que el fútbol genera una serie de radicales libres en el organismo debido al desgaste físico y a todo el esfuerzo, y por esa razón es importantísima la ingesta de un multivitamínico que aporte los niveles adecuados de antioxidantes, vitamina C, vitamina E, y también de las vitaminas K2 y la vitamina D3, que favorecerán el fortalecimiento de los músculos y de los huesos y de las articulaciones. Y cerrando esta lista de suplementos, llegamos al sexto suplemento, que para mí siempre lo he puesto como el suplemento estrella, y en mi caso lo pondría como el número 1, que es el aceite de pescado omega 3. Ya he hablado en numerosos vídeos sobre la importancia del aceite omega 3 para la función del requerimiento de la membrana celular, pero además tenemos que tener en cuenta que los futbolistas de élite precisan una ingesta extra de aceite de pescado omega 3. ¿Por qué? Porque favorece la acción antiinflamatoria, reduciendo de esta forma todo el dolor producido por el exceso físico. Y además aporta o da un gran apoyo a la salud cardiovascular. Incluso se han hecho estudios, investigaciones en España con jugadores de élite, y se dieron cuenta con estos estudios de que se precisaba una ingesta de ácidos grasos omega 3 mayor para mejorar la función neuromotora. ¿Qué significa esto? Significa que el omega 3 podría ser un suplemento beneficioso, o es un suplemento muy beneficioso en los deportes en los que la toma de decisiones y la eficiencia del tiempo de reacción son importantes, y evidentemente en el fútbol es clave. Pues ya sabéis, si tenéis algún cliente, algún amigo, algún hijo que juega al fútbol, pues quizás no. Estoy totalmente convencido de que apoyarse en estos 6 suplementos será un avance, será clave para su rendimiento, para su mejora y para su beneficio. No olvidéis, importantísimo, que ninguno de estos suplementos sustituyen a la buena alimentación.